del INADI también nos mandó sus saludos por este encuentro, y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires también declaró nuestro encuentro nacional como de interés, así que por suerte nos apoyan desde diferentes lugares. Bueno, ahora la idea es que nuestras compañeras que están en la mesa nos cuenten sobre cómo está la situación de trata en nuestra ciudad y en el país, sobre todo porque bueno, es un tema del que todavía nos quedan muchas cosas por discutir y para seguir pensando, y además sobre todo seguir descubriendo estas nuevas formas de explotación sexual que van surgiendo hacia las mujeres y que nos siguen sometiendo y mercantilizándonos. Así que le doy la palabra a Mónica Molina para que nos cuente. Bueno, buenos días a todas y a todos. Con algunas compañeras de par ya hemos compartido esta vivencia que gratamente realmente tuve mientras estuve en la función pública entre octubre del 2008 hasta diciembre del 2011, que lamentablemente perdimos la intendencia. Pero bueno, más allá de eso, el sabor amargo que tiene perder el trabajo de un proyecto que había de ciudad, no quiere decir que uno a la distancia empiece a reflexionar sobre la experiencia que llevamos adelante, si bien todavía es muy fresca, ¿no? Porque no hace tantos meses. Bueno, en realidad cuando empezamos a trabajar desde el principio nos planteamos algunos cambios, y algunos cambios que tenían que ver con asumir que en la ciudad de Santa Rosa había trata de personas, un delito que se estaba llevando adelante en los prostíbulos, que tenían la denominación de whiskerías, y era algo que en mi rol como periodista yo venía planteándolo en la publicación, en Urbanas en Red, pero la verdad que más allá de quienes eran suscriptoras o suscriptores, esto evidentemente no había en lo más mínimo interesado a la justicia, que de hecho en ningún momento actuó de oficio pese a las denuncias que con nombre y apellido allí aparecían. Tal es así que en un momento que desaparecen 2 adolescentes de la ciudad, hago una nota como ciudadana y le elevo al Consejo Deliberante de aquel momento, en enero del 2007, donde planteaba, yo sin muchas certezas en realidad, que sugería que se revisara la normativa vigente. La normativa vigente no tenía muchos años, era del 2004 y la habían aprobado todas las bancadas por unanimidad, y el municipio estaba dando habilitación legal a los prostíbulos. En realidad, esta era la situación planteada en la ciudad. Cuando tengo esta oportunidad, a partir del frente que me convoca para estar a cargo del área mujer, que no se llamaba así, después pasó a llamarse Subdirección de Políticas de Género, planteamos una definición que tenía que ver con concretamente impulsar una política pública para erradicar o desalentar las prácticas prostibularias, pero en ese momento el fuerte anclaje era contra la trata de personas y sobre todo la explotación sexual infantil. Esas fueron las primeras definiciones. ¿Qué teníamos en el municipio? Que seguramente cuando compartimos en alguna charla con la concejala que está presente, aparecía en nuestra ciudad. Teníamos en el municipio un libro de alternadoras, teníamos fichas, teníamos las libretas sanitarias. Entonces había una serie de documentación claramente donde el municipio no era otra cosa que una comuna proxeneta, porque facilitaba desde la normativa la habilitación de todos estos lugares donde, contrariamente por allí, no es que había legislación nueva, sino que en realidad la legislación que prohíbe los prostíbulos en el país data de 1936 y entra en vigencia en el 37, por lo tanto era muy vieja,
pero daba cuenta de cómo funcionaban, al menos en la ciudad, pero sabemos que en el resto del país funciona así, la connivencia de los tres sistemas: el reglamentarista, que es el que mayoritariamente está extendido en los municipios; el prohibicionista, cuando persiguen a las mujeres o las travestis a través de los códigos contravencionales; y a su vez también, bueno, quienes nos declaramos y nos pronunciamos como abolicionistas, que echamos mano de las herramientas como la vieja ley 12.331, la convención del 49, que claramente plantea que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas, son incompatibles con la dignidad humana. Ese basamento legal es en el cual la gestión municipal se agarró fuertemente como para decir: esto no puede seguir pasando en nuestra ciudad. Claramente era una definición política, era reconocer el problema, tomar una decisión política fuerte, porque, a ver, yo les digo que, por ejemplo, algunos de los chistes que recibía nuestro intendente era: Francisco, vos cerrás los cabarets, bajás los cables, no te va a votar nadie. Bueno, quiero creer que no fue por eso que no ganamos las elecciones, pero en realidad eran políticas que se tornaban un poco antipopulares para los mayoritarios. Pero bueno, digo, cuando uno se entra en estas cuestiones es importante pensar lo que implica una decisión política y lo que implica una política pública, que no era solamente la sanción de la ordenanza, que la concretamos el 28 de mayo del 2009, y a partir antes de la sanción de la ordenanza y con posterioridad, nunca dejamos de hacer acciones, que por eso es que se lo transforma en una política, donde tuvimos que revisar, sacar al equipo de inspectores que estaba absolutamente corrupto por las prácticas, porque iban a los lugares estos y ellos pagaban la tarifa a la mitad porque hacían la vista gorda de las actas, etcétera, etcétera. Y además, entre otras cuestiones, había que capacitar al personal municipal, a todos, profesionales y no profesionales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a revisar los registros, donde constaba claramente desde qué fecha llegaban mujeres del norte del país, Salta, Jujuy, Misiones, Formosa, del extranjero como Paraguay, menos República Dominicana, todavía no era una afluencia muy importante en el momento que se toman los datos del registro, era claro que había una connivencia, por un lado política, ni hablar, pero además un fuerte desconocimiento sobre las implicancias que este delito tiene hacia las víctimas, que las víctimas tampoco saben en muchos casos que son víctimas. Entonces, todo eso había que replantear. O sea, ese era el patear el tablero, de manera que la justicia se puso muy incómoda, por supuesto otros poderes también, y bueno, pero eran decisiones que se habían tomado y que teníamos que además sostenerlas fuertemente. En esto debo decir que la gestión tuvo un fuerte acompañamiento de los medios de comunicación, y acá también se vio un cambio en la incidencia de la utilización de los términos que se utilizaban. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho un afiche que no dejaba de ser provocador para el momento, que decía: Santa Rosa le dice no a la trata de personas, no hay clientes sino prostituyentes, en rojo y negro. Imagínense que eso puesto desde el municipio en distintos organismos y vidrieras, qué sé yo, era una interpelación bastante fuerte para quien lo mirara. En general era un afiche que lo retiraban de la terminal, y no necesariamente para guardarlo porque les gustara, lo retiraban porque les molestaba bastante. Y yo no entendía por qué le decía a las personas que lo iban a colocar, le digo: che, no pusieron afiche en tal y tal lado. Porque el punto medular de esto era visibilizar la política para que se supiera que concretamente que el Estado municipal no estaba avalando estas prácticas y por el contrario estaba trabajando para desalentarlas. Bueno, el punto era que los propios empleados municipales en muchos casos eran quienes retiraban los afiches.
O sea, la resistencia era bastante fuerte, no era una resistencia pública, nadie se atrevía a decirlo públicamente porque se sabía que era un delito, pero había resistencias ideológicas puestas de manifiesto en las actitudes que tenían algunas personas. No todos tampoco los empleados municipales, ni no toda tampoco la comunidad, por supuesto. Y retomo esto de los medios porque para nosotros fue muy importante, como para mí en lo personal, haber tenido el acompañamiento que tuve de todas mis compañeras y compañeros de la Red PAR. Eso fue muy importante porque fue recíproco, en un momento que era muy necesario fortalecer. A lo mejor uno a la distancia ahora lo ve y cobra una mayor importancia, pero en ese momento el seguimiento que hacía tanto Mariana Carvajal de Página 12, Liliana Hendel de TN, que estabas en el 13 todavía, Lilia, ahí, las compañeras que estaban, Gaby en La Plata con Nota, las que estaban en el sur, digo, iban fortaleciendo en ese primer momento esta situación y que además siguieron retomándola. Hace poco Sibila en una nota también retoma donde había sido la primera sanción de ordenanza que hoy por hoy, por suerte, muchas más ciudades del país replicaron con sus propias modalidades y de acuerdo a sus situaciones ordenanzas, que en realidad fortalecen para que no obstruyan las investigaciones en la justicia, digamos, y para plantar un mojón, no porque uno crea que con la ordenanza se elimina el problema, ¿no es cierto? Eso también tiene que quedar claro. Nosotros lo vivimos como una política y como un proceso, y en este sentido el rol de los medios para nosotros fue fundamental, por la visibilización y por la incorporación de la terminología que había que utilizar para poder enunciar esta problemática. Digamos, una de las cuestiones que nos fue pasando es que fuimos adquiriendo una experiencia respecto de la atención de las personas víctimas de este delito, que en nuestro caso llegaron solas, no fue, salvo una situación, no fue promovida por instancias judiciales, sino porque la primera que llega a sondearme, a ver qué decís vos, que esto no es un trabajo y que qué sé yo. En realidad la mandó la tratante a que viera a ver qué estábamos haciendo. Por suerte, y después de mucho tiempo, yo me entero que ella misma me confirma esto que yo sospechaba de que la habían mandado. Y en ese momento una persona del área escucha que habla por teléfono con la persona que entendíamos la había mandado y le decía, no, dice, pero acá me tratan muy bien. O sea que este fue un primer registro de decir, bueno, ¿por qué? Porque nosotros, sin la experiencia de abordaje en una víctima, lo que generamos fue que el espacio fuera un espacio amigable para la persona. Y que más allá de que fundamentalmente no era una persona a la que nosotros íbamos a emitir un juicio de valor, porque en general, y ahí nos empezamos a dar cuenta que ellas no saben que son víctimas, para darles el ejemplo, esta primera persona que llega, al cabo de hablar un momento largo, por cierto, eran bastante largas las entrevistas, cuando planteamos el tema de la posibilidad de generar alguna oportunidad de empleo para ella, porque era lo que manifestaba, y yo le digo, bueno, tenemos que armar un currículum. Entonces yo le pregunto qué experiencias laborales había tenido. Y ella me dice, yo soy maestra de caño. Digo, estas cosas que yo voy ahora tratando, que tengo que empezar a escribir como me recomendaba Lili, porque tengo que entrar a bajar de manera más detallada, digo, ¿cómo se le explica a alguien que tiene que ser, recuperar, repararse en las situaciones, que en el currículum
está un poco complicado que le ponga maestra de caño, tomando en cuenta los años que llevaba en una whiskería, inclusive con algunos viajes a Mar del Plata, seguramente para ser explotada en algunos lugares acá. Era complejo, digamos, esto de cómo decirle o no decirle para que no se sintiera ofendida, por supuesto. Así que bueno, nosotros, después de haber andado un trecho intenso, corto en el tiempo, si ustedes quieren, pensando que la ordenanza se sanciona en el 2009, hasta el 2011, pudimos sancionar también por ordenanza un programa integral que tiene 3 pilares que para nosotros son fundamentales. La prevención, porque creemos que hay que anticiparse al problema, fuertemente anticiparse al problema, trabajando con el tema de la educación sexual en las escuelas y con esta temática en distintas instancias con adolescentes, estén o no estén escolarizados. El otro componente fundamental es la asistencia, porque uno tiene que tener los recursos para poder asistir en el momento que la persona llega, ya sea producto de un allanamiento o individualmente como iban llegando al área. Y un tercer aspecto que para nosotros era crucial, las oportunidades para el desarrollo. Yo quiero decirles que el programa, nosotros no tuvimos programa desde el primer momento, lo construimos después a partir de las mejores experiencias que íbamos teniendo a medida que abordamos a las personas. Y el componente de oportunidades del desarrollo, dentro de lo que plantean algunas corrientes feministas, tiene que ver con esta teoría del reconocimiento y de la distribución, donde el Estado asume un problema y se compromete a resarcir los derechos vulnerados. Y nosotros entendíamos que el Estado era el que había vulnerado derechos, más allá de los particulares complicados en el tema, implicados, involucrados en el tema, porque el Estado era el que habilitaba los prostíbulos con ordenanza, el Estado era el que emitía las libretas sanitarias y el Estado hacía las fichas, la policía era la que daba los antecedentes para que las mujeres llegaran, Migraciones es la que hacía caso omiso a las presencias sistemáticas de contingentes de mujeres para ser explotadas sexualmente en distintos prostíbulos de la Argentina. Por lo tanto, el Estado le cabe la responsabilidad de resarcir esos derechos, en gran parte. Así que ese tercer componente para nosotros implica, y así quedó sancionado por ordenanza, un resarcimiento económico con un mínimo de 6 meses para la persona que ingresa bajo programa con determinadas condiciones, que no me voy a explayar acá para no extenderme demasiado, y tiene, si la evaluación del equipo técnico requiere de más meses, ese resarcimiento económico, esa asistencia económica se extiende. No tiene que rendir cuentas sobre esa asistencia económica, no es un subsidio, se quita esa cuestión simbólica de que es un subsidio para que no pase a depender del Estado en términos de dependencia, porque procuramos la autonomía de la persona en ese sentido. Y además esa asistencia económica equivale a una categoría, en el caso del escalafón municipal de Santa Rosa, categoría 16, que es un ingreso importante. Por eso digo que lo sacamos del punto del subsidio para que no sea algo que una vez sí, una vez no, y un monto que puede servirle en el momento pero que después ya no le sirve porque no le permite dimensionar y entrar en otras posibilidades que le ofrece cierta seguridad laboral o la cuestión económica. Y fundamentalmente es la inserción laboral. Nosotros trabajamos con el sector privado, planteábamos las problemáticas que abordamos y los casos que fuimos, que les planteamos a empresas del medio, las empresas del medio respondieron positivamente. Hoy por hoy persisten en empleos desde hace 3 años y algunos meses. La primera víctima, esta que decía que yo vengo a ver, vos que decís que esto no es un trabajo, hoy por hoy continúa en su empleo.
y hace 2 meses y un mes, ya que 2 años y un mes que se cumplió lo de la segunda víctima. De otras que hemos atendido, eran de otros lugares, querían volver a sus lugares, otras directamente no estuvieron en condiciones de poder ingresar a algún lugar, porque en esto es muy fuerte la situación de las víctimas, los quiebres que se les producen, y no cualquiera está en condiciones de ser empleado en un tiempo perentorio, ¿no? O sea, lleva un largo proceso de abordaje. O sea que estaba la asistencia económica, la inclusión de empleo en el ámbito privado y la posibilidad de que pudieran acceder, si ellas lo deseaban, a un emprendimiento. Eso así sintéticamente es lo que hemos trabajado en Santa Rosa. Hoy a la distancia creo que es necesario que cualquier ámbito del Estado, nacional, provincial, municipal, si no coordinan en nuestro país un programa, primero tienen que elaborar un programa integral, primera cosa, que no existe. Si la oficina de rescate, que hace todo un esfuerzo por trabajar bien, no articula y no tiene un mapa de recursos de todas las posibilidades que hay en el país, las víctimas se atienden al momento del allanamiento y después no se sabe qué pasa con ellas. Cuando digo no se sabe qué pasa con ellas, me refiero, a lo mejor acceden al pago del pasaje, pero vuelven a sus lugares y vuelven a los mismos contextos donde han sido víctimas. Entonces, si yo le pago a una persona un pasaje porque quiere irse y vuelve a su contexto, yo tengo que tomar contacto como Estado con esa otra provincia, esa otra ciudad o esa otra ciudad de otro país y ponerme en contacto con el programa o el organismo que esté trabajando en este tema. A eso me refiero con la falta de articulación y coordinación que todavía tiene este tema, que es muy complejo. No digo solamente porque no haya a lo mejor decisiones políticas, sino por la complejidad que tiene el tema, por la disparidad de recursos y por la disparidad de la comprensión sobre esta problemática. No todos piensan que es explotación. Nosotros no lo disociamos. Cuando hablo del programa, no es solamente un programa para trata, es un programa con fines de explotación sexual y prostitución. Nosotros no separamos el tema de la prostitución. Entonces, yo creo que el Estado está en un delicado problema, digo el Estado en todos sus estamentos, ¿no? Porque si reconoce el tema de la prostitución, hay que reconocer que hay una amplia franja de mujeres que no han accedido a posibilidades, a oportunidades de empleo, de educación, de salud y demás. Esto es lo que veo hoy por hoy a la distancia, es lo que mucho hemos charlado con el doctor Colombo, con quien continuamos haciendo algunos trabajos juntos de capacitación, y que me parece que es fundamental que se avance en este sentido, ¿no? Una fuerte articulación y coordinación de recursos de los que disponen los municipios o las provincias. Muchas gracias.